nosotros vamos conociendo y profundizando en la verdad de la palabra, ese conocimiento nos llevará por medio del Espíritu Santo al entendimiento de las Escrituras, con el fin de saber lo que somos, lo que tenemos, lo que debemos y lo que podemos hacer. Cada una de las veces que el Señor abre un espacio en el mundo de la palabra, entonces nosotros los ojos del Espíritu son abiertos para que podamos dimensionar. Comenzamos durante la mañana a hablar acerca, y el jueves comenzamos a hablar acerca de este caos que había en el mundo, el cual la Biblia dice que a pesar del caos y del desorden, el Espíritu Santo se movía. Entonces, cosa importante, hablar que a pesar de que el Señor está, míreme, el Señor está en ese desorden, el Señor no permanece en ese desorden, sino que llega a ese desorden para cambiarlo. O sea, no podemos decir, no, si el Señor conoce, el Señor sabe, estoy fuera de la palabra, haciendo lo que quiero, viviendo como quiero, pero el Espíritu está. Es que hay que entender que la razón de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia es llevar a la iglesia al cumplimiento de la palabra, y con eso entonces la obra de Cristo sea formada en la vida del creyente. No es que Él venga solo para una canción, hacernos llorar, o para que solamente me sane, o para decir tengo el Espíritu Santo. No, es que tarea importante de la obra del Espíritu Santo es la formación de la vida del creyente. Entonces, ¿podríamos llorar mucho sin ser transformados? Claro que sí, podemos estar en una reunión y mucho de eso a veces nos confundimos en cómo nosotros a veces confundimos los sentimientos, el alma con el espíritu. Y ahí hay algo que a veces decimos, el Señor me tocó. Y claro que el Señor toca, el Señor llena con su Espíritu Santo, pero la manifestación del toque del Espíritu Santo de Dios es una transformación. Esa transformación por medio de la palabra, pero también en esa transformación hay una conexión con la palabra. Míreme por favor. O sea, el Espíritu Santo en la vida del creyente lo conecta con la verdad de la palabra de Dios. Esa verdad de la palabra de Dios te muestra la condición en la que estás, y a través de eso genera arrepentimiento y cambio de dirección. El arrepentimiento es eso, es una dirección completamente contraria a la que llevábamos, y esa es una evidencia de la obra del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros vemos los dones del Espíritu, que son una cosa, que son hermosas, maravillosas, buenas, necesarias dentro de la iglesia, pero las personas a veces dicen, no, si el Espíritu Santo está sobre mí porque hablo en lengua, porque profetizo, porque danzo, porque hago alguna cosa, y eso está bien, pero no es completo tener un don y no ser formado a la imagen de Cristo. Por eso la iglesia en Corinto tenía muchos dones y abundaban los dones, pero también en ciertos desórdenes que el apóstol Pablo vino con la palabra a organizar y ordenar. ¿Para qué? Porque en realidad la manifestación de la obra del Espíritu también afecta la conducta. No solamente nos hace hacer algo en un servicio, sino que cambia la vida aún fuera de él. La manifestación más grande de la obra del Espíritu Santo no se manifiesta en una congregación, sino fuera de ella. Alguien diga amén, por favor. Entonces a veces hablamos de los dones espirituales, pero no hablamos del carácter de Cristo. Entonces ese carácter de Cristo es como el Espíritu Santo va moldando, va haciendo un molde en nuestra vida, de tal forma que nosotros entremos en lo que es la obediencia de la palabra de Dios. Porque ¿qué sentido tendría que usted aquí hable en lengua, saltemos, toquemos, lo hagamos bonito, aquí lloremos en la presencia de Dios y afuera deshonremos al Señor con nuestras acciones? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Alguien diga amén, por favor, porque eso es. Entonces, parte de eso comenzamos a hablamos que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver cómo se manifiesta incluso con el cambio de oración que hago. Cuando yo estoy solamente tocado en el alma, me enfoco en las cosas de mi vida. Cuando yo soy tocado por el Espíritu Santo en mi espíritu, yo conecto con las cosas celestiales. Yo empiezo a adorar al Señor, a glorificar al Señor, a exaltar el nombre del Señor, a levantar, y eso es independiente de lo que viva, porque la honra al Señor es independiente a lo que yo sienta, lo que viva o lo que la gente haga. Yo puedo glorificar al Señor, lo que dice el salmista David, dice su alabanza estará de continuo en mi boca.
En todo tiempo alabaré al Señor. Eso no es cuando me va bien o cuando me va mal, cuando lo necesito o cuando lo creo necesitar, sino una constante y creciente adoración al Señor. Otra vez, una constante y creciente adoración al Señor. No es solamente, no, si yo he mantenido, no, crezca, debe crecer. La adoración al Señor debe ser creciente y constante, o sea, en un crecimiento hacia arriba, no como las acciones que suben y bajan, no, esto es creciente y constante. Y por eso el apóstol Pablo va creciendo en el entendimiento, conocimiento, adoración, enseñanza, instrucción, porque eso es lo que la iglesia debe hacer, constantemente creciendo, constantemente creciendo, constantemente creciendo, constantemente creciendo. Y ese crecimiento es parte de una evidencia. Se dice que el Señor crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia. Esos crecimientos son necesarios y también son medibles. Entonces no podemos decir llevamos tantos años en la iglesia y mantenemos la misma forma de cantar, la misma forma de adorar, la misma forma de expresar. No, porque tiene que ser perfeccionadamente creciente. Yo lo tengo que hacer mucho mejor. Eso no significa, míreme, que no nos vamos a equivocar en una nota, que tal vez es una nueva canción. No, puede ser la misma canción perfeccionada. Podemos hacerlo cada vez mejor y cada vez más profundo y cada vez con mayor entendimiento. No se trata solamente de cantar una nueva canción. Uy, estamos cantando, pastor, hace 10 años. No importa. No tiene que ver con una nueva canción, sino que yo soy el nuevo que canta una canción antigua. Yo he sido transformado día tras día. La Biblia dice que nosotros somos transformados, el interior se va renovando de día en día. Así que hoy día la canción que canto, la canto en forma diferente a como la canté ayer. Por causa de la perfección de la obra de Cristo en mi vida, hoy día la canto con mayor entendimiento. Hoy día no me repite, no sé si me explico. No es que, bueno, otra vez, esta la cantamos ayer, la cantamos antes de ayer. La podemos cantar toda la vida. Y aún así, todavía ser una canción nueva en mis labios, porque yo ya fui renovado. Así que no me aburro cantando la misma canción, sino que la canto perfeccionadamente. Bueno, hemos hablado entonces acerca de muchas cosas, pero mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 43, para avanzar en lo que tenemos que llegar. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos 2:43 dice esto: y sobrevino temor. ¿Qué vino? Temor a toda persona. ¿A cuántas? Le faltó persona. ¿A toda qué? Y sobrevino temor a toda persona. Y ¿cuántas? Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído. ¿Cuántos? Todos los que habían creído. Mire lo que dice. Estaban juntos. ¿Cómo estaban? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez de corazón. Otra vez, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada domingo. ¿Cómo dice ahí? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces mire por favor un par de cositas importantes en este texto. Número 1, dice la Escritura que por causa de la predicación, la venida del Espíritu Santo, la llave que hablamos durante la mañana de Pedro, que usó una llave ungida para abrir la predicación, eso trajo temor. La palabra temor tiene que ver con honra y reverencia. Y eso es lo que se debe manifestar también constantemente, porque esta iglesia primera es básicamente un modelo, un ejemplo de lo que debiese ser la iglesia actual, con 2000 años de experiencia.
O sea, debería ser esto completamente perfeccionado, pero casi como que tenemos que volver constantemente a ver cómo era para saber lo que tenemos que hacer, porque a veces no nos parecemos a esta. Nos parecemos más a la Odisea que a Filadelfia. Entonces hay cosas que deben ser ajustadas. Lo primero entonces es un temor reverente, es una reverencia a la gloriosa presencia del Señor en nuestras reuniones. O sea, el hecho de la conciencia de que el Señor está en este lugar con nosotros. No solamente está en nosotros, sino también está con nosotros. Y cuando uno es consciente de la presencia del Señor, uno cambia todo. Recuerdo a aquel muchacho, lo vi de lejos. Tenía yo por ahí 15 años, lo veo de lejos. Un hermanito de la iglesia. Y él también me vio. Y cuando me vio, ¿cómo está, hermano Abel?, me dijo. El punto es este: ¿por qué él toma la decisión de tratar de ocultar lo que hace delante de mi presencia y no delante de la presencia de nuestro Señor? Entonces el tema es que mientras nosotros honremos más la presencia de un hombre que la presencia de Dios, todavía no entramos en los primeros pasos de la reverencia a nuestro Señor. Cuando para mí, yo trabajo cuando viene el jefe, cuando yo, depende de quién esté cantando, cuando yo dice vamos a adorar a Dios, cerramos los ojos, o todas las cosas que hacemos en la presencia de las personas, cuando nosotros entendamos bajo la conciencia y la obra del Espíritu Santo que estamos en la presencia de Dios. Los profetas decían esto: vive Jehová el Señor, en cuya presencia estoy. Esa conciencia de la presencia de Dios los hacía actuar de una forma correcta, como la demanda. Entonces uno tiene que tener la conciencia, estamos acá, ¿verdad?, de la presencia de Dios, para poder de alguna forma también saber cómo comportarnos delante de Él con reverencia. Estamos en un lugar donde se adora al Señor y donde se debe tener conciencia de la presencia de Dios. No podemos solamente esperar la manifestación de la presencia para tomar conciencia de la presencia. O sea, no es solamente, sentí algo. No. Tiene que usted que ser consciente de la presencia de Dios, a pesar de que no sienta ese temblor, a pesar de que no sienta que algo le sube y le baja. Tiene que ser consciente que el Señor hizo una promesa y que del momento que la hizo y alguien la cree, se transforma en una verdad. Y Él dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, yo estaré en medio de ellos. Y si hubiera uno solo, si nadie más llegó, y muchas veces usted fue ese uno, yo fui ese uno, que llegamos y nadie llegó, el Señor dijo: y si llega uno, si hay uno que se quiso congregar en mi nombre, yo no lo voy a dejar huérfano, yo vendré a él. Entonces entender que esa promesa hoy es una verdad, y hoy el Señor está con nosotros, el Señor está en nosotros, y una cosa es la presencia de Dios y otra cosa es la manifestación de su presencia. Una cosa es cómo yo actúo, y cuando yo actúo con la conciencia de la presencia, cambio la forma de cantar, cambio la forma de saludar, cambio la forma de pensar, cambio la forma de congregarme. Si yo sé que mi Señor está aquí, yo entonces mis pensamientos, mi corazón, mi alabanza, todo estará en torno con excelencia, porque entiendo, conozco, sé y creo que Él está en medio de nosotros. Y eso entonces tiene que ser una constante en la vida de la iglesia, porque si no, entonces nosotros solamente reverenciamos cuando sentimos algo, no cuando entendemos algo. Por eso el entender acerca de la presencia es mucho más fuerte que solamente el sentir la presencia, porque si usted espera sentir, entonces se va a equivocar. Va a adorar como quiere,
Y parte de la obra del Espíritu Santo es justamente el hecho de que podamos nosotros tener conciencia que está adorarle, glorificarle, exaltarle con reverencia. Eso hará que centremos con claridad. ¿Cómo usted llegaría atrasado si usted supiera que aquí el Señor está presente? No, ¿verdad? ¿Cómo serían sus pensamientos si el Señor, cuando entraba a la casa, conocía todos los pensamientos, y dice conociendo los pensamientos de todos? ¿Qué pensaría usted ahora mismo? Trataría de pensar cómo hago el bien. Y si el pensamiento se le arranca, lo trae de vuelta. Y si está pensando en qué voy a cocinar, lo trae. Sí, Señor, amén, me ayuda a tus siervos, Señor, conectadito. ¿Verdad que sí? ¿Se dormiría usted? ¿Cómo cantaría? Entonces el problema no es la presencia, el problema es la conciencia. El problema ni siquiera es la promesa, el problema es la conciencia. Porque la promesa está, la inconsciencia es la que está dañando. Si no, hermanos, ¿cómo sería esto? Tremendo. Usted entraría ahí danzando. Dígame, porque usted entra así, santo Dios. ¿Verdad que sí? Entonces la reverencia. Lo otro, había manifestación de maravillas, manifestación de cosas sobrenaturales, señales en el pueblo, en la iglesia. Había generosidad, que es una manifestación de la presencia de Dios en la vida de la iglesia. Había unidad, había desapego a lo material, había perseverancia. Una cosa importante, había alegría. Qué hermosa palabra. Yo me gozo porque eso está ahí, y que muchas veces en la Escritura aparece esta palabra, alegría. Y que básicamente justamente gozarnos, alegrémonos, gocémonos porque han llegado las bodas del Señor. El hecho de alegrarnos, el tener un gozo en el corazón constante, alegría. Se juntaba, no había malas caras, no había llegó la hermana, no había alegría. Había sencillez de corazón, cero altivez, cero orgullo, que tanto daño le hace a la iglesia del Señor. Había sencillez de corazón, había alabanza, había favor de Dios, crecimiento, oportunidades divinas, dirección y la manifestación de la gloria de Cristo, lo que hay en estos pasajes. O sea, quiere decir que una iglesia que está ungida bajo la unción del Espíritu Santo se sabe porque tiene características, y esto debe ser permanente en la iglesia de Cristo. Diga amén, por favor. Ahora, Esteban, diga conmigo Esteban. Llegamos a Esteban, hermano, no podíamos llegar. Esteban. Hechos capítulo 6 nos muestra esta hermosa persona llamada Esteban. Qué hermoso varón del Señor. Ocurre una situación, usted sabe poquito la historia, pero para los que no, resulta que los apóstoles estaban complicados porque sentían un poquito injusto el estar preocupados de servir las mesas y no dedicarse a la palabra del Señor. Entonces, como la iglesia comenzó a crecer, la Biblia dice en Hechos capítulo 6 que hubo murmuración de los griegos. Míreme por favor, evite la murmuración. Otra vez, hermano, evite la murmuración. Si hay que resolver algo, se resuelve, pero evite la murmuración. Seamos capaces de mirarnos a los ojos para resolver, no para dañar, no para herir, no para lastimar, no para decir que tengo la razón. Seamos maduros para resolver situaciones. Evite la murmuración. Vamos, alguien diga amén. Iglesia, arriba, evite la murmuración. Acá nosotros evitemos la murmuración. Si hay que decir algo, digámoslo con amor, con prudencia, con sabiduría, con honra, con oración, con gracia. Pero evitemos la murmuración. ¿Cuánto daño hace? Mire que la murmuración, la Biblia dice, vuestros padres murmuraron en el desierto, murieron en él. Porque a veces muero en el lugar de la murmuración, sin darme cuenta. Empieza algo a morir en mi vida cuando comienzo a murmurar. Entonces evítela. ¿Qué es la murmuración? Hablar con Esteban lo que debería hablar con Felipe. Hablar de él
con él y no hablar con usted de frente, mirándolo a los ojos, aún así esté con algunos errores, decirle, digo, mira, las cosas están mal, hay algo que está mal, pero lo podemos solucionar, porque no hablo para destruirlo, hablo porque lo amo, porque el vínculo es fuerte. Entonces el problema, una iglesia que opera en murmuración, hermano, comienza a morir en su desierto. Es falta de amor, es contrario a la escritura, todo mal. Entonces la iglesia debe crecer sana, no hable con. Si tengo algo con Felipe, lo hablaré con Felipe. Alguien dígame, por favor. Muy bien, me dejo hasta ahí y me aparto de ese temita. Después vamos a hablar. Entonces había murmuración. ¿Por qué? Porque ellos decían, están desatendiendo a las viudas. Y claro que había que atenderlas. Y ellos entonces dijeron, no podemos todo el día estar atendiendo las necesidades de la iglesia. Entonces ellos dijeron, busquemos varones que sean, 1, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo tienen que ser? Llenos del Espíritu Santo. Número 2, que tengan buen testimonio. Número 3, que sean llenos de sabiduría. Míreme por favor. Esa sabiduría y la llenura del Espíritu Santo, todas estas cosas, o la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, se manifiesta. Míreme por favor. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta no solamente porque lloro en un servicio, ni porque hablo en lenguas en un lugar, sino que se manifiesta por medio de la obra de la sabiduría. Porque parte del don del Espíritu Santo es llenar a la iglesia de sabiduría. Esa sabiduría es la forma como tengo Dios dándome la capacidad de comprender y entender dimensiones importantes de la obra del Señor, de la palabra, y que se manifiestan por medio de las actitudes que tengo en medio de lo que hago. Entonces, hombres llenos de sabiduría. Y también, míreme por favor, esos hombres llenos de sabiduría y del Espíritu Santo se manifiesta porque ellos estaban dispuestos. O sea, una manifestación de la llenura del Espíritu Santo es la disposición a servir. Vamos otra vez. Una manifestación de la llenura del Espíritu Santo es que estoy dispuesto a servir. Otra vez, una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo es que estoy dispuesto a servir. Y no es lo que yo quiera hacer, sino en aquello que me necesitan que haga. Y que muchas veces puede ser completamente contrario a lo que a mí me gustaría, pero es parte de una disposición. O sea, si yo soy lleno del Espíritu Santo, estoy dispuesto a servir al Señor en cualquier lugar donde a mí se me requiera. Alguien diga amén. O sea, parte de decir, yo soy lleno del Espíritu Santo, pero no sirvo en nada. No quiero ser, es que no me gusta, es que me complica, es que me siento incómodo, es que no tengo. Claro, uno tendrá que valerse de habilidades para servir en uno u otro lugar, pero siempre con la mano levantada para decir, Señor, aquí estoy. Si mi vida te sirve, aquí está. Ocúpeme en lo que quiera. Yo quiero servir a Dios. ¿Qué tengo que hacer? De hecho, parte de la obra del apóstol Pablo, cuando el Señor se manifestó, el apóstol Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando el Señor, una manifestación de esa llenura es la disposición a hacer lo que el Señor quiere que yo haga, a pesar de lo que me pidan hacer no sea tan bueno para mí. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo, porque usted podría hablar hermoso en lengua, pero no estar dispuesto a servir. Usted podría danzar y decir, uy, pastor, tremendo, pero no estoy dispuesto a servir. Justamente el Espíritu Santo te llena para que toda esa llenura pueda ser un depósito en aquellas cosas que vas a hacer, porque se requieren hombres ungidos para poder servir. Santo Dios, se requieren hombres ungidos para poder servir. Porque cuando nuestro servicio es con unción, del otro lado se recibe de aquello que yo hago. No solamente ven lo que hago, sino que se imparte a través de lo que yo hago.
No es solamente que hago algo, sí, hermano, cualquiera lo puede hacer que se siente, cualquiera le puede decir, hermano, siéntese acá, o cualquiera podría tocar un instrumento, pero qué diferente es cuando llega un David con el mismo arpa, pero bajo la unción del Espíritu Santo. Aún los demonios que estaban reinando en la vida de Saúl tienen que salir, porque se es muy diferente hacer las cosas bajo la unción del Espíritu Santo que hacerlas como cualquier persona las puede hacer. La unción del Espíritu Santo marca la diferencia en el servicio a la iglesia. Fíjese que allá afuera hay personas que te atienden muy bien. Hace días atrás yo fui a un hotel y me atendieron muy bien. Eran hermanos, pero personas que todos te sonreían, estaban preparados, los habían entrenado, les habían dicho cómo hacer, cómo recibir a alguien. La señorita, el caballero que me recibió el auto me dijo, bienvenido, que tenga una buena estadía. Yo dije, uy, qué amable. La niña de la recepción me dijo, bienvenido, espero que usted y sus hijos puedan disfrutar. Y dije, qué bueno. Donde iba me trataban bien, hermanos. El garzón, el que nos atendió, me dijo, no se pare, señor, no se pare, yo le corto la carnecita a sus hijos. Y le empezó a cortarla. Yo dije, qué tremendo esta gente, hermano. Yo me voy a ir a vivir a eso. Tremenda atención, me atendieron bien, me trataron bien. Y me dijo, ¿le gusta o quiere que se lo cambie? Cámbielo mejor. Me lo cambió por otro y me dijo, ¿y este le gusta? Si no, se lo vuelvo a cambiar. Le dije, qué tremenda atención, porque ellos son capacitados a través de entrenamiento continuo para ofrecer un buen servicio, para que te sientas bien. Hermanos, si allá en el mundo ellos están entrenados para hacerte sentir bien, pregúntate lo que hace la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, que no es una capacitación, es una transformación, para que no sea algo fingido, sino que sea la obra del Espíritu Santo que te hace servir por una naturaleza. No es que yo quiero que Él se sienta bien, no es que yo quiero que Él diga, uy, qué bien me trataron. Es que mi naturaleza hace que yo quiera que Él sea bendecido, que sea tocado, que sea transformado, que Él esté aquí. Y no solamente que haya venido, sino que cuando salga diga, oh, yo sentí al Señor en medio del servicio. Cuando alguien me dio la mano allá afuera, yo sentí al Señor. Cuando alguien tocó la primera nota, yo sentí al Señor. Se trata que la iglesia sea llena del Espíritu Santo, para que el servicio de ella sea ungido, sea completamente ungido. Que sea así como María, que cuando saludó a Elizabeth, dice, del momento que me saludaste, del momento que tu salutación llegó a mi oído, empezó algo a saltar aquí adentro. Eso es, para allá vamos, donde podamos saludar y la gente entre llorando bajo la unción del Espíritu Santo, donde podamos cantar, donde podamos adorar, donde podamos dirigir, donde podamos recibir, donde podamos estar echándola ahí en la cosita. Cualquier cosa que hagamos bajo la unción del Espíritu Santo se transforma en algo totalmente diferente. Y una iglesia que opera bajo esa unción, hermano, es que es otro tema. Yo sé que muchas veces ha sido todo lo contrario, porque un servicio, aunque sea servicio carnal, afecta. Usted puede servir, usted, no, pastor, si yo sirvo en la iglesia, pero un servicio en la vida de una persona carnal daña. Si yo soy carnal y no espiritual, si yo estoy siempre viendo las cosas, ¿sabe lo que hace el carnal? Buscando cómo llegar más arriba, buscando cómo llegar más arriba, buscando cómo que se equivoque el líder, buscando cómo se equivoque el pastor, buscando que alguien falle para dar una oportunidad. El espiritual siempre está buscando estar más abajo y decir, Señor, yo no soy digno, Señor, yo con esto es suficiente, Señor, Padre, gracias por lo que me has dado, me siento tan inmerecedor, Señor. Yo bendigo a mi hermano que lo está haciendo, que lo haga mejor, Señor, por favor, que lo siga haciendo bien, Padre. No estoy buscando un espacio, estoy buscando honrar a Dios con lo que tengo que hacer. Estoy tratando de honrar al Señor, entendiendo mis debilidades, no creyendo que yo debería estar haciéndolo, sino todo lo contrario, agradeciendo por la oportunidad que el Señor me ha dado, y que si el Señor me ha dado esa oportunidad, quiero hacerlo bien, no para competir con otro hermano, sino que tratando de ayudar al que lo está haciendo mal, tratando de decirle, hágalo de esta forma, amado, estoy orando por ti, no estoy compitiendo, estoy colaborando.
Se sabe que es un servicio carnal porque tiene que ver con alimentar el ego, por tratar de encontrar reconocimiento, buscar un lugar con espíritu de Absalón, tratando de tomar un lugar que no se me otorgó, tratando de llegar a un lugar donde no se me puso, tratar de decir yo lo hago mejor. Si yo estuviera ahí, decía Absalón, si yo estuviera ahí, yo podría hacer juicio con la iglesia. Si yo estuviera ahí, yo atendería a la gente. Si yo estuviera ahí, espíritu de Absalón. Pero todo lo contrario, el espíritu de Cristo es capaz de sacar las sandalias, humillarse, servir, no con una falsa humildad, sino con claridad de quiénes somos, pero también lo que tenemos que hacer. Entonces, miren por favor, una persona llena del Espíritu Santo, la Biblia dice, mire, dice que él era un hombre sabio, dice que él era un hombre lleno del Espíritu Santo, que era de buen testimonio. Pero entonces todo eso, ¿qué sentido tiene que yo sea lleno del Espíritu Santo y no esté dispuesto a servir al Señor? ¿Para qué me llenan si no estoy sirviendo? ¿Para qué quiero decirle, Señor, lléname más, lléname más? ¿Para qué? ¿Para llorar o para servir? ¿Para qué? Mire lo que dice el Señor. El Espíritu Santo, están acá, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha ungido para predicar el año agradable. Me ha ungido para libertar. Me ha ungido para abrir cárceles. Me ha ungido para abrir ojos. Me ha ungido. Quiere decir que la unción está sobre mí para que yo haga algo, para que mi enfoque sea la necesidad del otro, no para sentirme bien con lo que hago o para llorar en un servicio. Señor, lléname, lléname. Y de arriba el Señor dice, ¿para qué? El para qué es importante en la llenura. ¿Para qué somos llenos? Para manifestar a Cristo, para que Cristo sea formado. Y si Cristo es formado, entonces mi servicio está a disposición de la iglesia. Mi vida, mi tiempo, mis recursos, mis habilidades, todo lo que el Señor me ha dado está a disposición a servir. Alguien diga amén, por favor. El Espíritu Santo entonces, lleno, Esteban del Espíritu Santo, elegido ¿para qué? Para servir mesas, para que se manifieste mi servicio dentro de la iglesia y se manifieste el poder de Cristo fuera de ella. Dice la Escritura que Esteban servía las mesas, le revolvía el tecito a las viudas, a la gente que estaba en necesidad, pero fuera del templo hacía señales, prodigios y milagros. O sea, terminaba de revolver. Es que, ¿sabe qué? Están acá todavía. Es que cuando tú estás sirviendo y eres un hombre lleno del Espíritu Santo, no te importa lo que tengas que hacer. No es que tú digas, no, es que si yo no estoy ahí, no, mi amado, no es eso. No es eso. Es que una persona llena del Espíritu Santo valora lo que puede hacer en el cuerpo de Cristo. No le quita el lugar ni la posición, ni desprecia los lugares que el Señor nos ha dado por gracia, porque hay lugares que son de transición y son necesarios para el servicio, pero también para la formación de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y llega el momento donde Dios dice, yo te voy a promover. Llega el momento donde Dios dice, no trates, mientras tú quieras promoverte, mientras tú quieras abrir la puerta, no se te va a abrir. Míreme por favor, José le dijo a aquel copero, te acabo de revelar el sueño, usé mi don para que tú puedas ser restituido, te lo dije y así fue cumplido. Al otro le dije que le iban a cortar la cabeza, se la cortaron. O sea, usted tiene un don, mire el don, recuerde el don. Y la Biblia dice que le dijo a aquel copero, pero recuérdame cuando estés delante de Faraón, dile que yo no he hecho
nada malo. Dile que mis hermanos me pusieron aquí. Dile algo a Faraón, porque sé que tengo que en un momento estar delante de Faraón. Dígale. Pero la Biblia dice que cuando el copero que recibió el don manifiesto de José puso un pie fuera de la cárcel, se olvidó. No es que se olvidó en sí, el Señor lo sacó de su memoria. ¿Por qué? Porque José estaba poniendo la mano en un lugar donde Dios dice: yo no quiero que pongas tu mano, yo no quiero que te hagas tu lugar, yo no quiero que trates de mover a la gente para llegar, yo no quiero que hables a través de tu don para alcanzar un lugar. Déjame a mí, yo soy el que saco de detrás de las ovejas. Yo puedo sacarte de la cisterna y ponerte delante de Faraón. Yo no sé si hay alguien acá, pero es Dios. Es Dios. Y cuando no es Dios, no permanece ni hay respaldo. Es Dios. Cuando golpeamos, nosotros nos hundimos, fracasamos. Usted no tiene que hacer nada, solo adorar a Dios, servir a Dios, estar dispuesto a llenarse cada día, y Dios se encargará de abrir lo que tenga que abrir. La primera vez, no he contado mucho este testimonio, pero lo voy a contar aquí, que yo prediqué en el extranjero, en Colombia específicamente. Llegué a un lugar, mírenme por favor, yo quería ir a ver cómo eran las iglesias en Colombia. ¿Sabe por qué? Porque me decían que habían iglesias grandes, y yo lo único que veía en nuestra corporación eran iglesias pequeñitas, muy pequeñitas, 50 personas, 60 personas, 40 personas, 20 personas, 100 personas y así. Y yo quería saber qué hacían ellos para poder crecer. Y le dije a mi papá: vámonos a ver qué hacen ellos para crecer. Y comencé, y cuando llegué a Colombia fui a buscar diferentes lugares, y me metí a todas las iglesias, a la carismática, a la del pastor Rodríguez, a la del pastor Cañas, a muchas iglesias fui a mirar qué hacía. Y les preguntaba, trataba de llegar lo más alto de los pastores, y les decía: usted me puede dar un tiempo, aunque sean 10 minutos, yo quiero saber qué es lo que hacen para poder crecer. Solo eso quería saber. Entonces, en medio de eso, fuimos a una iglesia. Tal vez hay algún colombiano allá. ¿Hay algún colombiano acá? Bueno, hay varios colombianos, gloria al Señor. Fui a una iglesia que se llama la Iglesia del Millón de Almas, la iglesia Bethesda, y está el pastor Enrique Gómez, que era senador, y una iglesia muy grande, como de 300 metros de largo por 150 de ancho, con baños que quedaban ahí al fondo, como a, yo creo que 1 kilómetro de lejos, y que yo les decía a los hermanos: hay que ir sin ganas al baño, porque si usted tiene ganas no llega. Lejos, grande todo eso. Llegamos ahí con mi papá, conversé con él, se me dio la oportunidad de hablar con el pastor, y le dije al pastor: pastor, cuénteme cómo fue. Y él me contó que era brujo, que era el brujo más grande de Colombia. Me contó acerca de su conversión, y cuando incluso su dedicación a sus hijos, le puso nombres de demonios a sus 3 primeros hijos, y toda una cosa tremenda, hermanos, hasta que el Señor a través de la palabra lo transformó. Una cosa tremenda, hermanos. Y el Señor le empezó a dar, y en campañas de sanidad y milagro. Mire, de pronto dice que él estaba predicando en una alcaldía, y de pronto estaba el alcalde en ese lugar, y el alcalde de ese lugar estaba con la Biblia en la mano, y de pronto el alcalde, por la guerrilla, había perdido un ojo, le habían puesto un ojito de vidrio, y de pronto estaba leyendo la Biblia, y el ojo de vidrio le cayó en la Biblia y le salió uno. Y el Señor hizo esos milagros. Y cuando me contaba, yo decía: santo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso tan grande, tan glorioso que Dios puede hacer? Y lo escuchaba. Yo estaba en su oficina con mi papá, y lo miraba y decía: Señor, qué tremendo es esto. Terminó eso, le pedí que orara por nosotros con mi padre. Nos regresamos a Chile, y yo tengo un sueño. 2 o 3 días después tuve un sueño. Y el sueño era sencillo, pero que él ponía su mano sobre mi vida, así, sobre mí,
y yo veía todo Chile y yo empezaba a gritar: Chile necesita un avivamiento, Chile necesita un avivamiento, Chile. Y empecé a gritar en el sueño: Chile necesita. Y empecé a gritar tan fuerte. De pronto mi mamá entra a la pieza, me empieza: Abel, despierta, me dice. Yo tenía agarrada la sábana de mi cama y yo estaba gritando: Chile necesita un avivamiento, y estaba llorando con la sábana de mi cama. Estando en eso, le dije a mi papá: papá, vamos a Colombia otra vez, acabo de tener un sueño, vamos, volvamos. Habíamos llegado hace un par de días, tomamos un avión y volvimos a ir a Colombia. Y cuando llegamos a ese lugar, llego otra vez directo a la oficina del pastor. Le digo a la secretaria: ¿sabe? Vengo a buscar al pastor, quiero hablar con él otra vez. Ella no tenía idea de que yo había viajado, había tomado un avión, que fue solo por ese sueño que viajé. Y ¿sabe lo que ella me dice? Me dice: ¿sabe? Lamento decirle que durante la mañana él salió y se fue a Europa. Volverá si no hasta 10 días más. Y yo miro a mi papá y digo: santo Dios, qué error tan grande cometido. ¿Por qué fui tan impulsivo? Agarré el avión y tomé. ¿Por qué no pregunté si iba a estar? Los pastores tienen agenda. Yo no. Me senté ahí con la cabeza agachada con mi papá. Mi papá me decía: bueno, vamos a ver otro lugar. Dije: pero no puede ser. Le decía a mi papá: yo no, ¿cómo cometí este error tan grave? ¿Qué voy a hacer ahora? Volverme otra vez, el gasto de pasaje, todo lo demás. Y de pronto, mientras estoy lamentándome por eso, empiezan a entrar unos autos. Y yo reconozco que es el auto del pastor. Y la secretaria me dice: mire, ahí viene el pastor, qué raro. Y el pastor se baja del auto y dice: no, sí, me cambiaron el vuelo para la próxima semana. Llegué al aeropuerto y me cancelaron el vuelo y me dijeron que recién la próxima semana podía salir. Y yo: gloria al Señor, aleluya. Yo estaba así como: Señor, tan grande es usted. Y él me reconoció y me dijo: ustedes vinieron hace una semana atrás. Le dije: sí, quería hablar una cosita con usted, quería hacerle otra pregunta. Yo no le quería contar nada de lo que yo había soñado. Y él entonces me llama a la oficina, otra vez conversamos, me regaló un libro, no le conté nada. Mi papá me decía: cuéntale. Le decía: no, tranquilo. No, si yo abro mi boca, quizás he hecho a perder el propósito. No voy a hablar, no voy a decir nada. Me dijo: pero cuéntale, si él te puso la mano. Le dije: no, papá, no, vamos. Hablamos media hora con él, nos fuimos. Y me fui. Y mi papá me decía en el auto: pero ¿por qué no le contaste? Vinimos, hablamos media hora y nos fuimos, no pasó nada, no dijiste nada. No, papá, le dije: no, sentí que no era el momento de decirle nada. Señor tiene que abrir este asunto, yo no sé qué tiene que hacer el Señor. Sé que tengo que estar acá, pero no sé por qué. Pasan las 3 de la tarde, suena el teléfono de la niña que nos llevaba para todos lados, Pastor Enrique, y le dice: páseme con el pastor Abel. Yo nunca le dije que era pastor, de hecho no era pastor, en ese momento no tenía nada más que amor por el Señor, no me tenían en encargo de nada, yo solamente amor por el Señor. Y me pone al teléfono y me dice: Pastor Abel, le voy a decir algo. No se lo dije ahora, en la mañana, pero se lo voy a decir hoy día. Esta tarde, a las 7 de la tarde, usted va a estar predicando. Míreme, primera vez, y los que son de allá de Bethesda algo deben saber, primera vez que una persona que no sea yo tomará este púlpito. Jamás le he pasado el púlpito a nadie, y usted va a ser el primero. Así que lo espero a las 7 de la tarde. Me cuelga, mi papá me dice: ¿qué te dijo? Y digo: que tengo que ir a predicar. ¿Y a dónde? ¿A esa iglesia? ¿A esa iglesia? Sí, le dije, me invitó a predicar. Pero él no sabía que yo era, que predicaba, nada, no conocía nada. Entonces, ¿qué pasó? Yo no andaba ni con camisa, me tuve que ir a comprar camisa a Arturo Calle, por si acaso. Me fui, no tenía ni Biblia, me fui a conseguir una Biblia. Llego a las 7 de la tarde, estoy sentado. El coordinador comienza a decir: mire, me puedo hacer, me gusta, la José me enseñó a hacer mímicas. Entonces yo estoy sentadito así. Yo estaba así: Señor, ayúdame, ¿qué predico? Ayúdame. Estoy así, estoy mal, hermano. Usted se imagina eso, una iglesia de 20, 30 mil personas, y yo así: Señor, ayúdame. Y el coordinador ahí adelante decía: bueno, vamos a seguir orando, vamos a seguir cantando, porque ya pronto llegará
el pastor que invitaron. Y yo le decía a mi papá, tienen que haber invitado a más predicadores, Señor. Ayúdame a clamar. Y mi papá, Señor, bendice a tu hijo. Mi papá clamando por mí al lado. Después terminó la otra canción y decía el predicador, bueno, hermanos, sigamos clamando, vamos a esperar un ratito más porque todavía no llega el apóstol, decían. Y yo, invitaron a un apóstol, santo Dios, invitaron a un apóstol, ¿qué voy a hacer yo acá? Después el hermano, y seguía, y le puso todos los títulos posibles. Y yo así, ay no, Señor, ¿cuánta gente va a predicar? Y yo, ¿qué voy a hacer aquí, Señor? Si no, yo estaba así. Y de pronto le digo a mi papá, pásame la bandera de Chile. Y me pasó la bandera de Chile, la agarro y empiezo, desesperado, hermano. Desesperado. Agarré la bandera, la abracé. El caballero se dio cuenta, el coordinador, que tenía una bandera de Chile. Y me dijo, ¿ustedes son de Chile? Sí, yo le dije, sí, sí. Me dijo, ¿ustedes conocen al pastor Abel Palma? Yo le dije, yo soy. Me dijo, uy, si hemos estado esperándolo todo el rato. Venga, me dijo. Yo pasé al púlpito, que era más grande. El proscenio deben ser 2 iglesias de estas más o menos, solamente la parte de adelante. Y yo pasé y me dijo así fuera de micrófono, me dijo, oiga, yo hace rato lo estoy nombrando y usted no reaccionó. Le dije, no, pero usted no dijo mi nombre. Y me dijo, sí, pero decía que un invitado. Le dije, bueno. Entonces yo dije, bueno, lo primero que dije, le dije a todos los hermanos, le quiero decir que yo no soy pastor, ni profeta, ni apóstol, no soy, pero soy un hijo del Señor. Y amo al Señor con todo mi corazón. Y comencé a predicar. Hermano, lo que ese día sucedió fue tan glorioso. Fíjese que terminé de predicar, conté todos los testimonios que podía contar. No tenía ninguno más que contar. Termino de predicar, viene la esposa del pastor, Mélida de Gómez, y me dice, ay pastor, porque ellos hacen 24 horas al día reunión. No paran de hacer reunión. Todo el día reunión. Usted va a las 4 de la mañana y 3,000 personas ahí. Por lo menos sabía en ese tiempo, no sé cómo estará ahora el tema. Y me dijo, ¿sabe? Viene la próxima reunión y yo quiero que usted vuelva a predicar. Ese día prediqué 4 veces. Hasta como a las 2 de la mañana prediqué. Y yo cuando le pregunto al pastor y le digo, pastor, le digo, ¿por qué me dijo que predicara? Me dijo, anoche, mientras estaba orando, el Espíritu Santo me mostró su rostro y me dijo, Él viene viajando de Chile y tienes que darle la predicación. Y no solamente el sábado, el día domingo también tienes que entregarle el púlpito, porque es mi hijo. Yo no sé si usted lo puede recibir. Yo no golpeé una puerta. El Señor la abrió delante de mí. ¿Sabe por qué le digo eso? Yo no tenía ninguna tarjeta que entregar. ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque cuando uno mete la mano, a veces Dios saca la suya. Pero cuando usted está detrás de las ovejas cantándole salmos al Señor, cuando usted está detrás de las ovejas adorando a Dios, aunque tu papá no te vea, tus hermanos te desprecien, aunque Saúl todavía esté gobernando, el Señor decide sacarte detrás de las ovejas y ponerte en el lugar que Él decida ponerte. Pero no hay que meter la mano. Si tú metes tu mano, echas a perder, retrasas propósitos metiendo tu mano. Pero cuando el Espíritu Santo abre, sabe, no tienes que empujar. Él abre caminos, Él mueve cosas. Y no se trata de buscar lugares. Aquel que desea un lugar, entonces tendrá que morir ese deseo para adorar al Señor, porque el único deseo de la iglesia es adorarlo a Él. No puede haber otro deseo en el corazón de la iglesia que no sea exaltarlo a Él, glorificarlo a Él, amarlo a Él, desearlo a Él, honrarlo a Él. Si me toca honrarlo limpiando el piso, si me toca honrarlo desde una batería, si me toca honrarlo desde recibir, si me toca
que honrarlo con los niños. En mi deseo, porque la obra y la llenura del Espíritu Santo lo que hace es un deseo profundo de honrarlo a Él, que Él pueda ser honrado, glorificado, servido, amado, que Él vea lo que yo hago, pero en forma de gratitud, no para que la gente me reconozca, sino para exaltarlo por todo lo que ha hecho con nuestra vida. Entonces mi servicio se transforma en un aroma que sube a la presencia de Dios, y mientras estoy haciendo algo, no importa lo que haga, lo que importa es por qué lo hago, con el corazón correcto. Parte de la obra del Espíritu Santo es esa: llevarnos a ser hijos verdaderos de Dios, servirles con amor, amarles con pasión, honrar su presencia, reconocerle y dar lo mejor que tenemos a aquel que nos ha dado todo lo que tenemos. Reciba eso, por favor. Reciba eso, por favor. Te amamos, Señor. Póngase en pie, por favor, un minuto. Póngase en pie, póngase en pie. Cierre sus ojos un momento. Hermoso Jesús. Maravilloso Jesús. Hermoso Jesús. Meter la mano es manifestar que no le conocemos. Sírvale con pasión. Servir a Dios es una honra. Hable de Él en el lugar que Dios permita, la puerta se abra. Tenga sus manos levantadas para decirle: Señor, aquí estoy. Te adoro, Señor. Si la puerta se abre, le adoro, y si no se abre, estaré adorando de todas formas. Decía por ahí un afiche que leí: mientras la puerta se abre, adórale en el pasillo. Adórale. Que tu vida cobre sentido. Que lo que el Señor te ha dado, te ha sumado, cobre sentido en la adoración, en el servicio. Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo, un varón dispuesto, no preguntó qué había que hacer, no dijo: no, pero si yo con la sabiduría que tengo, con los dones que tengo, con el poder que tengo, con el currículum que tengo, con el testimonio que tengo, ¿cómo me van a poner las mesas? Yo debería estar en otro lugar. Pero el Señor miraba su servicio con aquellas personas, pero el poder de Dios era tan fuerte. Se requieren hombres ungidos para revolver la taza a una viuda, a una anciana, a un joven, a un enfermo. Se requieren hombres ungidos, dispuestos a revolver el cafecito de alguien, dispuestos a lavar los pies de aquel que lo necesita, que está cansado. Se requieren personas con el Espíritu de Cristo. Se requieren personas que tengan el Espíritu de Cristo para servir con todo su corazón. Se requieren personas con el Espíritu de Cristo, llenos del Espíritu Santo, para que hagan de su vida un incienso delante del Señor. Se requieren personas llenas del Espíritu Santo, porque eso marcará la diferencia. La única diferencia que podremos marcar con esta sociedad será la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. No es lo mismo. Quizás en algún momento usted va a vivir cosas difíciles, pero la llenura del Espíritu Santo hará que vivas lo mismo, pero reacciones de forma diferente por la obra del Espíritu Santo. Se requiere el Espíritu de Cristo en lo que estamos haciendo, amada iglesia.
para que el Señor sea glorificado. Y el Espíritu de Cristo te llevará a que tengamos un corazón humilde, a que podamos estar dispuestos, a que podamos crecer, a que podamos confiar, a que podamos esperar, a que podamos seguir cantando los más hermosos salmos detrás de ese rebaño, que podamos cantar alabanzas al Señor, decirle: Señor, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, a las estrellas que tú formaste. Que tengamos un corazón humilde para adorar a Dios. Que oremos por aquellas congregaciones que de pronto están viviendo tiempos difíciles. Que no haya el deseo de compararnos con nadie, sino solamente agradar a Dios en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Que sirvamos a los santos. Que veamos como una honra cualquier cosa que podamos hacer por Dios. Que sean llenos del Espíritu Santo, de la sabiduría de Dios. Que sepamos que esa sabiduría me va a servir para honrar a mis hermanos, para servirle con sabiduría, ungido, lleno del Espíritu Santo de Dios. Que esa misma sabiduría me hará hablar de Cristo. Que esa misma sabiduría me hará perdonar a la gente cuando me estén golpeando, cuando estén hablando mal de mí. Y que yo no levante mi voz teniendo la autoridad, pero teniendo tanto de Cristo, que no voy a usar lo que el Señor me ha dado en contra de la gente, sino que voy a usar la llenura del Espíritu Santo para perdonar. Voy a usar la llenura del Espíritu Santo para abrazar. Voy a usar la llenura del Espíritu Santo para ver, porque la llenura del Espíritu Santo te permite ver las dimensiones de Cristo. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. La llenura del Espíritu Santo abrirá tus ojos para que veas cosas en medio de la persecución, en medio de la oposición, en medio de la angustia. Hay cosas que se van a abrir, y lo que se va a abrir es más grande que aquello que te está persiguiendo. Lo que se va a abrir delante de tus ojos. Céntrate en Cristo, céntrate en Cristo. Levanta sus manos, levanta sus manos. Hay cosas que se van a abrir por causa de la obra del Espíritu Santo. Hay cosas que se van a abrir, hay cosas que no has visto. Esteban estaba hablando de Cristo, pero Esteban estaba hablando de lo que vio Moisés. Esteban estaba hablando de lo que vio Jacob. Esteban estaba hablando de lo que vio Abraham. Pero mientras estaba hablando de lo que otros vieron, de pronto algo ha pasado. Ya no puedo seguir hablando de lo que otros vivieron. Ahora yo veo los cielos abiertos. Mientras estemos hablando de Cristo, mientras el Espíritu Santo dirija nuestras palabras, llegará el momento en que tú terminarás viviendo lo que has estado hablando, lo que has estado viendo en otros hombres de Dios. Llegará el momento que estaremos hablando de la iglesia primera, de Pablo, de Esteban, de Pedro, de Juan. Estaremos hablando de la gloriosa iglesia, del mover del Espíritu Santo. Y llegará el momento que dejamos de hablar y comenzamos a ver. Dejamos de hablar y comenzamos a ver. Vamos a ver los cielos abiertos. Y levanta sus manos, adora, adora, adora. Adore. Tanto has hablado del poder de Dios, tanto has hablado del amor de Dios, tanto has hablado de la fidelidad de Dios, que llegará el momento que dejarás de hablar y serás testigo. Comenzarás a ver lo que Juan vio, comenzarás a oír lo que Juan escuchó. Levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos.